para hablar de un problema que sigue siendo lamentablemente latente. Se ha anunciado un paro, nuevo paro para el 25 de agosto, convocado por el sector de transportistas. Lamentablemente, las extorsiones, los asesinatos, la persecución también hacia quienes ejercen la diaria digna labor, no solamente desde el empresariado, sino de ser conductores o parte del sistema de transporte, no se ha detenido. Ellos siguen siendo asesinados, amenazados, perseguidos a diario y lamentablemente señalan no estar siendo escuchados ni recibidos por el gobierno de Keiko Fujimori. Está conectado con nosotros esta tarde Walter Carrera, quien es vicepresidente de Azotrane. ¿Cómo está, señor Carrera? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecer nuevamente al Diario de República, tu programa. Y bueno, estoy a disposición de las preguntas. Bien, señor Walter, cuéntenos un poco. Lamentablemente, estos últimos días hemos visto noticias de incremento. Puede parecer así o puede parecer que simplemente se había dejado de poner el foco en esto, pero un incremento en atentados contra transportistas. Ustedes siguen viviendo esto a diario y sienten que no están siendo escuchados por el gobierno. Perdón. ¿Puedes completar, por favor? Tengo entrevista, voy a volver. Sí, disculpa. No se Bien, preocupen. en este caso del sicariato, cobro de cupos y extorsión, en este momento que desde el 2024 hemos venido sufriendo los conductores y los transportistas en las diferentes modalidades. No ha cambiado en nada porque continúan los asesinatos de los conductores, ¿no? Entonces, a pesar, tanto en el gobierno de Dina Boluarte, en el gobierno del señor Gerí, del señor Balcázar, que nada hizo, y bueno, y ahora en este nuevo gobierno, nosotros como Azotrani nos ratificamos en algo. Cualquier plan que pueda ejecutar un gobierno, como en este caso, el plan escudo para proteger, entre comillas, a los conductores, no va a dar resultados si no cortamos de raíz y si no vemos otro tema. Y para nosotros es parte de un tema muy primordial por revisar y derogar dos leyes específicamente que pertenecen al paquete de leyes pro crimen. Correcto. Para empezar, por ejemplo, la ley 32.108 que modificó la ley 30.077 del crimen organizado, ¿no? Y dándole obviamente un alto estándar al Ministerio Público y a la Fiscalía de que tenía que probar una estructura, un dominio de mercado, entre otras cosas. Sumado a ello, tenemos el decreto legislativo 1585 que promulgó el Ejecutivo, el gobierno de Dina Boluarte, donde también establece esa norma que los delincuentes que tengan entre 19 años a 25 años y si no tienen antecedentes, se van a su casa con comparecencia restringida. Entonces, esas dos normas vienen generando impunidad. O sea, la policía hace un esfuerzo, un trabajo de inteligencia, de operativo, todo ese tema, los interviene, le ponen ante el Ministerio Público, pero el juez no puede ir más allá de lo que está en la ley. Si bien en ese caso la fiscalía hace su trabajo, hace la denuncia sobre la base de la ley, pero el juez dice, oiga, a este señor no lo puedo sentenciar. Sí, claro. El hombre tiene 18, él tiene 20 años, no tiene antecedentes, y la ley me dice que le debo dar comparecencia restringida. No Y le dan puede. comparecencia restringida. Entonces, y eso viene generando impunidad, obviamente zozobra ante ¿no? Ante todo el país. Y nosotros, ¿y cómo queda la víctima? O sea, los conductores, la familia de los conductores asesinados. Aparte que quedan en total orfandad, Abandono. porque ningún conductor está en planilla de ninguna empresa, De acuerdo. ¿no? Entonces, ese es un tema que a nosotros nos preocupa y siempre en caso, la posición de Azotrani ha sido eso, Claro. se pasa por ahí y por eso que hacemos un llamado ahora, no solo a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al mismo Ejecutivo. Sabemos que hoy están en el Pleno del Consejo Galarreta. de Ministros pidiendo, no sé si cuestión de confianza o facultades para, ¿no? Que le den facultades para legislar en materia de seguridad, transporte, etc. Como todos los gobiernos lo hacen, ¿no? Sí. Entonces, pero nosotros por eso nuestra posición es clara y es por eso que nos hemos acercado a la casa de la presidenta electa antes que asuma el mandato para entregarle un documento y nuestras propuestas. Y en estos momentos estamos a la espera también de las coordinaciones
para que a través de la PCM o la presidenta nos reciba a los diferentes gremios, ¿no? Como también el gremio de los transportistas, como el caso del señor Vargas, que ha programado para un paro para este 25 de agosto, ¿no? Correcto. Señor Walter, para que la audiencia pueda tener mayor información disponible, ¿no? Cuando hablamos del plan escudo, hablamos de un plan que presentó el gobierno de Keiko Fujimori como su gran estrategia de seguridad, que ha sido cuestionada por exministros como Carlos Basombrío, por ejemplo. ¿En qué consiste? Dijo la presidenta en movilizar a 4.000 efectivos entre policías y militares para resguardar rutas, paraderos y patios. Se concentra en terminales y paraderos, incluye patrullaje preventivo. Sin embargo, parte de las críticas que ustedes le han hecho a esta estrategia es que el 80% de los atentados de los buses ocurre directamente en la ruta y claramente no en los puntos de vigilancia. Recordemos que además hace poco salieron unas imágenes que mostraban precisamente a estos policías que son asignados a resguardar como si fueran más bien vigilantes un punto donde se concentran los buses y que estaban durmiendo porque la persona que quiere delinquir, que quiere enviar una granada, que quiere cometer un atentado, no va a ir a estos puntos donde sabe que van a estar vigilados. Por eso es que los atentados ocurren en ruta. Esa era parte del cuestionamiento que ustedes hacían, ¿no? ¿Por qué cree usted, señor Walter, que no funciona este plan escudo? Bueno, sumado al que le acabo de mencionar sobre el tema de las normas Sí, en tema de justicia, lo que pasa es que nosotros siempre hay dos temas, ¿no? Uno, el tema de la inteligencia, trabajo de inteligencia operativa en campo, y el otro tema, se necesita el tema de la tecnología, porque si bien es cierto, las extorsiones, las amenazas se dan vía teléfono, vía WhatsApp, WhatsApp. ¿no? Entonces necesitamos aparatos tecnológicos de ubicación, de geolocalización en tiempo real, ¿no? Para poder ubicar a esos números de dónde están llamando, ¿no? Correcto. Normalmente lo hacen en el extranjero, del penal, ¿no? Entonces, sobre ese tema también necesitamos un informe que el Ministerio del Interior tenía 5 software para poder extraer la información del celulares y solamente funcionaban 2 y 3 estaban malogrados. Mm, Imagínate, ¿cuántos celulares se interviene o cuántas personas se intervienen con cuántos celulares? Y a nivel nacional, entonces esos dos software que tiene el Ministerio del Interior para poder extraer tanto las llamadas, los mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, etc., pues no se da abasto. claro. Es por eso, y eso a pesar que tanto en el gobierno de Dina Boluarte y los gobiernos pasados se han destinado presupuestos millonarios para compra de esos instrumentos tecnológicos y Dispositivos, hasta el sí. día de hoy no se lo han hecho. Es más, mira, se han comprometido a instalar creo que más de 3.000 cámaras. Hasta el día de hoy no se ven esas cámaras. Increíble. Para empezar eso, ¿no? O Sí. sea, lamentablemente los gobiernos de turno hacen una propuesta sin un sustento técnico, sin un sustento jurídico, sin ninguna, porque yo hago un plan, pero ese plan debo de darle sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces no Claro. queremos estados de emergencia sin ninguna, que si no va acompañado de acciones concretas, ¿no? Ah, Como ¿no? un rastreaje, trabajo de inteligencia de campo. Es más, el comando de la policía y el comando de las Fuerzas Armadas no tiene 15 días en el cargo, tiene más de un año, claro. 2 años. O sea, ellos, o sea, el Sistema Nacional de Inteligencia tienen ubicado dónde está el tema. A eso también hay que sumarle la corrupción, ¿no? Entonces, Claro. la corrupción es otro factor que no impide, mejor dicho, que también se enfrente una lucha frontal contra el crimen organizado. Y lo que usted decía, que creo que no podemos sacarlo del plano porque es muy importante, si hubiese una real intención de proteger a los transportistas, se escucharía el tema de la derogatoria de las leyes que han sido cuestionadas por el mismo Ministerio Público, que ha dicho que los han dejado atados de manos. Por ejemplo, para desarticular una organización criminal, puede ser que ya se tenga ubicada, pero son tantos los requisitos que se han aumentado para que sea determinada como tal, que el Ministerio Público no puede hacer nada, no les puede cortar recursos, no les puede otorgar prisión preventiva. Entonces, está muy limitado desde el plano legislativo y creo que este pedido que ustedes hacen del tema de las leyes no es nuevo. Señor Walter, veamos el documento del paro que han convocado para que usted me cuente un poco
cuáles son las principales demandas, qué es lo que están pidiendo y informar un poco a la ciudadanía para que también, de cierta manera, como han hecho a lo largo de los paros anteriores, perdón, tenga empatía con la situación que ustedes atraviesan. Bueno, con respecto al paro convocado para este 25, lo ha hecho el gremio del señor Héctor Vargas, Ujú. para la redundancia, que pertenece a la Cámara de Transportistas, ¿no? Entonces, con sus directivas, pero otros gremios, como el del IME Callao, como el grupo del señor Ojeda, del señor Pareja, del señor Rao, ¿no? Y diferentes otros gremios, incluyendo nuestro, no hemos tenido ninguna, bueno, estamos en coordinación, pero no hay ninguna claridad Ok. sobre este tema. Y es más, yo creo que este paro ha sido más mediático con la finalidad, porque también el compañero Vargas está pidiendo una reunión con la presidenta de la Con República. Fujimori, sí. Entonces, yo creo que el señor, más allá del parar, no lo sé si tendrá la decisión de parar, pero yo creo que las empresas de transporte público están condicionadas porque ya les han brindado un subsidio. Ujú. Ahorita nomás, hace 5 días, creo, si no me equivoco, mediante el decreto de urgencia 07 sobre el subsidio por el costo de Transportista la gasolina y el diésel, ¿no? Tanto para Lima, o sea, le han puesto Meta Lima y Meta a regional. nivel nacional, ¿no? Entonces, pero ahí también debo cuestionar, ¿no? Y cuando se dio este primer subsidio el año pasado, o sea, el subsidio, bueno, en Lima, solamente en caso de Lima, para el transporte público de Lima, yo creo que el subsidio, si uno lee el decreto de urgencia, para Lima son para aquellas empresas de transporte que están registradas en ATO, que tengan una flota, 100, 80, 200 unidades, y que esas 200 unidades tengan su título habilitante vigente. Claro. Pero acá hay un tema muy importante. Del 100% de las empresas tradicionales, solamente un 30% será pues que tienen flota propia. La mayoría son concesionarios mediante un contrato de cesión de uso, ¿no? Entonces, o el quien, perdón, el quien al que le está afectando negativamente esta alza del combustible no es al gerente de la empresa o a la empresa en sí, es a los El propietarios de transporte, claro. vehículos, a los concesionarios y por último a los conductores, porque son los conductores quienes les adquieren las unidades, le pagan una cuenta y tienen que pagar el combustible. Es por Mm. eso que también nosotros necesitamos una reunión, estamos exigiendo esa reunión para que se pueda reconsiderar y direccionar este tema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas y son pocas las empresas que tienen su grifo, que ellos compran directamente para abastecer sus unidades. Inclusive si en un grifo está 23, la empresa te vende a 28, 30 sol y te obligan a comprar a los concesionarios en sus grifos, ¿no? Claro. Entonces, por eso que nosotros como Azotrán y Perú, cuestionamos esa situación, esa posición, ¿no? Entonces se debería direccionar que los beneficiados sean los directos, en este caso los propietarios de vehículos y los conductores, ¿no? Entonces, ¿cómo es fácil? Mediante o sea, la empresa tiene de todos los propietarios el contrato mediante sesión de uso. Y esos documentos lo tienen también la ATU, ¿no? Entonces, y yo creo que sería fácil. Es por eso que también no estamos, estamos en acuerdo en el tema del subsidio, pero no en la forma como se ha distribuido en caso de Lima, ¿no? Claro, de acuerdo. Bien, muchísimas gracias, señor Walter. Se nos ha acabado el tiempo, pero en todo caso, pues expresar nuestra preocupación y nuestra solidaridad con la situación que siguen viviendo los transportistas. Ha sido Walter Carrera, vicepresidente de Azotran, a quien agradecemos enormemente por su tiempo.